la clase 8 habíamos visto básicamente qué ocurría cuando nosotros modificábamos en el dominio del tiempo la señal, nos habíamos centrado sobre todo en el dominio del tiempo, y habíamos visto que una de las soluciones que encontrábamos era cuando nosotros queremos hablar de sincronismo de la señal y necesitamos cambios de tensión, flancos perfectamente verticales o lo más verticales posibles. Ya cuando veamos sincronismo más adelante en un bloque especial dedicado al sincronismo y profundicemos, vamos a ver cómo efectivamente nosotros podemos recuperarnos de este tipo de señales que sabemos que no tienen flancos perfectamente verticales, porque ¿quién nos impone una restricción a esto? ¿Por qué sabemos que este flanco no es perfectamente vertical, por ejemplo? ¿No era porque en la transmisión se producía un retardo y lo hacía más curvo, digamos? O bueno, o el ruido, o todo lo que genere distorsión, digamos. Bueno, sabemos que la línea, por un lado, es cierto, la línea va a generar acciones inductivas y capacitivas que va a realizar un retardo en cuanto a la modificación de los niveles de tensión. Eso por un lado, ¿sí? Es cierto. Ahora, supongamos que no tuviésemos ese tipo de acciones inductivas y capacitivas por el medio físico de transmisión. ¿Tendríamos flancos perfectamente verticales? No, porque el ancho de banda no es infinito. Perfecto. ¿Y quién nos imponía esa restricción? El canal. Bien. ¿Y por qué sabemos que si el ancho de banda no es infinito de nuestro canal de comunicación, nosotros no tenemos flancos perfectamente verticales? Porque no podemos utilizar todas las armónicas para poder reconstruir la señal. Porque se usa el efecto Skin, de que a partir de ciertas frecuencias el canal no las transmite. Ojo que les estoy diciendo que ahora tomemos un canal ideal, ¿sí? Tomemos un canal ideal. Esta es una de las razones, ¿cierto? El efecto Skin. Ahora, tomemos un canal ideal. ¿Yo podría tener estos flancos perfectamente verticales? Si está en razón del tiempo, estimo que no. Debe tener que ver. ¿Cuál es la razón? Recién estuvieron cerca de darnos la respuesta. Acuérdense que yo todas las clases les voy a ir haciendo preguntas que van a ser preguntas de parciales, preguntas de finales. Esta es la forma en la que se evalúa conceptualmente respecto a estos temas, que es lo más trascendente. Por eso insisto, ustedes no estudian ingeniería electrónica, sino ingeniería en sistemas, entonces tienen que saber conceptualmente por qué ocurren estas cosas, y tenemos un lenguaje matemático que nos permite entender a todos exactamente lo mismo, gracias al uso de ese lenguaje matemático. ¿Cuál es la primera restricción con la que nos encontramos? Es cierto, el medio físico también va a imponer restricciones, de esto que me hablaban, el efecto Skin, las acciones inductivas y capacitivas que van a deformar el pulso, el crecimiento del pulso lo van a retardar, perfecto. Pero hay otra imposición inicial. Hay uno de los estudiantes dijo, bueno, no tenemos un ancho de banda infinito en los medios físicos de transmisión. Es cierto también eso debido al efecto Skin. Entonces, ¿cuál es el requerimiento que yo tengo para que este flanco sea perfectamente vertical y quién me lo impone? ¿O quién demostró esto? ¿Era lo de Naisky? Nyquist, ¿de qué nos habla? Del teorema del muestreo, del número de muestras, del ancho de banda de Nyquist, la energía necesaria para... Y los voy preparando para un examen. Sin un examen, ya estamos en la parte de evaluación, ahora estamos en la parte formativa, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes se les venga a la cabeza lo vamos a discutir acá, y yo tengo que ayudar a acomodar esas ideas. ¿Estamos? Ahora, en la etapa ya de evaluación, si ustedes vinculan esto con Nyquist, inmediatamente yo ya sé por dónde están perdidos ustedes. ¿Eh?
¿Se entiende esto, no? Por eso digo, esta es la etapa formativa y está muy bueno que ustedes saquen todas las dudas y yo ayude a que ustedes entiendan perfectamente de qué se tratan estos conceptos. Fourier es el quien imponía esta restricción, porque Fourier nos decía, para tener un flanco perfectamente vertical, yo tengo que sumar ¿cuántas armónicas? Y el total es Infinitas. Infinitas. Eso implicaría que esa señal, ¿qué ancho de banda tendría? Infinito. Infinito. Y como consecuencia, como nuestros medios físicos de transmisión no tienen ancho de banda infinito, entre otras cosas por el efecto Skin, no podríamos transmitir esa señal. Entonces esa restricción se origina en el campo teórico. Claro. Bien, por ahí venía la respuesta. Entonces, son las dos cuestiones. Una, de que mi señal, para que la señal tenga un flanco perfectamente vertical, tendría que tener un ancho de banda infinito. Por otro lado, si tuviésemos esa señal de ancho de banda infinito, el medio físico de transmisión no la podría transportar y encima también va a deformar la señal. Bien, entonces veíamos la clase pasada que en función del tiempo del símbolo y el tiempo del bit, nosotros íbamos a obtener una relación entre la velocidad de transmisión y la velocidad de señalización. Hasta ahora nosotros vemos cómo esa relación puede modificarse a partir de los códigos retorno a cero, ¿no? Pero también veíamos que esos eran los responsables de duplicar el ancho de banda de la señal. Entonces habíamos visto cómo la incidencia del tiempo del símbolo o del pulso incidía en el ancho de banda de nuestro código de línea. Entonces, ese código de línea, yo acá les dejo explicitado todo lo que veníamos analizando en la clase anterior, de manera tal que a ustedes les quede una guía rápida de esta información. Ahora, cuando nosotros hablamos en el dominio del tiempo, este es nuestro pulso y esta es la representación de la señal en el dominio de la frecuencia. Por eso decimos que esta es la señal seno de x sobre x al cuadrado o sin de x al cuadrado. Por eso tenemos la densidad espectral de potencia a la cual se refiere aquí y acá está todo descrito, de lo que ya venimos hablando. Entonces, nosotros, este cruce por cero, acuérdense que estaba definido por el tiempo del símbolo, que en definitiva es este tiempo que tengo acá o este tiempo que tengo acá de acuerdo al código que yo esté utilizando. ¿Eso qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia, de acuerdo a los distintos códigos que ya hemos estudiado, fíjense cómo crece, por un lado, el ancho de banda puede pasar de un valor, en el caso de los no retorno a cero, a aumentar ese valor hasta duplicarse si yo tengo un código en el cual el tiempo del símbolo sea exactamente la mitad del tiempo del bit. Esto es todo lo que hemos analizado en profundidad en la clase anterior, ¿sí? Ahora, fíjense que también otra cosa que hemos modificado es la componente de continua. Hemos hecho desaparecer la componente de continua, que es excesiva para algunos códigos, utilizando distintos códigos que van a garantizar que las áreas positivas y las áreas negativas se cancelen mutuamente. Entonces, esas dos razones van a ser fundamentales a la hora de entender por qué nosotros estamos utilizando distintos códigos de transmisión. Uno, eliminar componente de continua, y otro, el analizar su densidad espectral de potencia en función de la modificación en el dominio del tiempo de la gráfica de esta señal. Entonces, acá podemos ver, apreciar, digamos, por qué en un código unipolar no retorno a cero, como lo tenemos acá explicitado en esta gráfica, un no retorno a cero unipolar, fíjense, acá está en un color rosa, tiene una menor componente de continua que un no retorno a cero polar. Fíjense que la componente continua es mucho mayor. ¿Por qué ocurre esto? Fíjense, cuando tenemos un código unipolar, la tensión va a ser positiva y esta va a ser su diferencia potencial. Utilizando los mismos niveles de tensión en un código
polar, vamos a tener tensiones positivas y tensiones negativas. Supongamos que esto era 5 volt, acá vamos a tener 5 volt y menos 5 volt. La diferencia de potencial acá va a ser el doble. Por lo tanto, la componente de continua va a ser justamente el doble de la que yo tenía en un código unipolar no retorno a cero. Esto es importante tomar en cuenta. Y por otro lado, vemos cómo los distintos códigos que hemos ido estudiando, por ejemplo, un polar retorno a cero, íbamos cancelando las componentes de continua, por lo tanto, no posee componente de continua. Lo mismo que con el Manchester. Entonces empezamos a ver que el comportamiento de la densidad espectral de potencia tiene un correlato directo en la densidad espectral de potencia. La densidad espectral de potencia, acuérdense, es cómo se distribuye la potencia en función de la frecuencia. ¿Sí? Entonces acá vemos, por ejemplo, un no retorno a cero bipolar. Acuérdense que el bipolar era el que iba alternando los valores de los unos, se llamaba Mark, y alternaban entre positivos y negativos. Entonces fíjense que acá lo explicité para el que se haya olvidado y decimos, bueno, fíjense, el 0 siempre va a tener 0 volt. Quiere decir que ya cancelamos para los 0 volt, para los ceros lógicos ya no tienen componente continua. Ahora nos quedan los unos lógicos. Y fíjense que al ir alternando es que nosotros vamos a lograr eliminar la componente continua. Ahora fíjense que siempre nos va a quedar algún bit remanente, positivo o negativo, en una secuencia de transmisión. Por eso es que hay una diferencia entre el AMI y el Manchester. En el caso del Manchester siempre tiene, cada bit tiene su propia cancelación de energía. Fíjense, tanto el 0 como el 1 es simétrico en cuanto a la cantidad de energía que transportan cada uno, tanto positiva como negativa. Por eso es que va a tener un mejor comportamiento respecto a las componentes continuas. ¿Sí? Entonces, nosotros hasta ahí hemos analizado los distintos tipos de códigos, hemos analizado su densidad espectral de potencia, y hasta aquí nosotros decíamos, bueno, la única forma de aumentar la velocidad o tasa de transferencia de datos, o tasa de bit, o velocidad de transmisión, como la quieran llamar en los distintos bibliografías que encuentren, teníamos que aumentar el ancho de banda. Ahora, vamos a ver lo que se llaman los códigos multinivel y multitransición. Dentro de los códigos multinivel vamos a ver cómo, manteniendo el ancho de banda, yo puedo aumentar la velocidad de transferencia de los datos. El primer código que vamos a ver es el 2B1Q. Este código, lo primero que tiene es un código multinivel. Fíjense que ahora yo por cada símbolo de la señal, acuérdense, cuando hablamos símbolo de la señal, estamos hablando de las variaciones de tensión del código de línea que yo estoy utilizando. Entonces, yo tengo acá 4 niveles de tensión que voy a respetar, y con 4 niveles de tensión yo voy a poder enviar 2 bits por cada símbolo. ¿Sí? Entonces, fíjense que si nosotros, acuérdense esa relación que había. ¿Se acuerdan cuál es la relación que había entre velocidad de señalización y velocidad de transmisión? Pueden buscarlo en los PowerPoint que vimos, pero hay una relación entre la velocidad de señalización y la velocidad de transmisión. Acuérdense que R mayúscula era igual, la pueden escribir, y de nuevo pueden ponerlo en uno de sus ayudas a memoria y decir, bueno, lo voy a pegar esto porque es relevante. La velocidad de transmisión o tasa de bit, R mayúscula, también llamado en el campo de teoría de la información, lo llaman tasa de información, va a ser igual a R minúscula, que es la velocidad de señalización, por el logaritmo en base 2 de M. Y M, acuérdense, eran los niveles de los símbolos de la señal. En este caso son 4 niveles. Entonces fíjense que ahora la velocidad de transmisión, al tener 4 niveles, yo voy a poder enviar 2 bits, logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Quiere decir que yo voy a poder transportar 2 bits por cada símbolo de la señal. Entonces, aumentando la cantidad de niveles, yo puedo
duplicar la velocidad de transmisión, manteniendo el ancho de banda. Profe, Porque R minúscula era igual a 1 sobre tau, ¿se acuerdan? sí. Estas fórmulas las tienen que tener perfectamente claras. Por ahora escríbanlo en sticker hasta que los tengan sumamente asimilados estos valores. Sí. ¿Por qué 4 niveles? Veo 3. 1, 2, 3, 4 niveles. Ah, pero el -1 no, nunca tiene. ¿El -1 en dónde lo Bueno, utiliza? como dijo Jack, vamos por partes. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo utiliza. Por ahora vemos que hay 4 niveles. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo este código define cómo utilizar esos niveles. Pero antes de realizar esa explicación, lo que a mí me interesa que ustedes vean es que acá yo tengo, este es el tiempo del símbolo, porque eléctricamente la tensión no ha variado en todo este intervalo, pero ahora puedo transportar 2 bits, porque al tener 4 niveles distintos, por ahora tengo estos de acá, ¿sí? 3, 1, -1 y -3. Perfecto, tengo 4 niveles, o sea que yo puedo enviar 2 bits por cada uno de estos niveles. Ahora vamos a ver cómo resolvemos la cuestión vinculada con definir la utilización de los niveles de tensión. No va a ser tan sencillo. Hay otro código que sí es sencillo y es fijo. Pero en este caso, fíjense que vamos a ver, arranquemos el empleo o la gestión de los niveles de tensión. Supongamos que arrancamos con 0, 0, ¿sí? 0, 0 va a tener una combinación acá positiva. Le adjudicamos el valor de 1 volt. Quiere decir que este será el valor de tensión. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Entonces, ahora decimos, ¿cómo codificamos en términos de niveles de tensión al 1, 1? Entonces, si nos paramos en la combinación binaria 1, 1, y ahora nos tenemos que fijar en qué nivel de tensión tengo anteriormente. ¿Cómo son los niveles de tensión anteriores a la codificación 1, 1? Positivo. Entonces nos fijamos. Nivel anterior positivo porque este es el nivel anterior a la codificación 1, 1. Acuérdense que estoy codificando. Esto se llaman los encoders. Realizan esta modificación en tiempo real. Yo le voy enviando los ceros y unos y el encoder, lo que hace el codificador, genera esta gráfica. O sea, modifica los valores de tensión en función de esta ley que tenemos acá, que para ustedes sería como una rutina. ¿Sí? Esto también se lo puede explicitar en términos de un diagrama de flujo, que a lo mejor es una herramienta que ustedes manejan más fluidamente, aunque ahora ya me han dicho que no programan haciendo uso del diagrama de flujo. Creo que ya en alto nivel no lo utilizan, ¿es así? En lenguajes de alto nivel, digamos. Se usa el primer año, lo ven como para entender un poquito el paradigma y algunas cositas, pero ya no se hace. Después Claro. más adelante ya no hacemos diagrama de flujo. Si bien uno lo tiene que tener claro el diagrama de flujo. Claro. Bueno, entonces acá estaría, miren qué interesante. Para nosotros este tipo de gráficos, los electrónicos, los entendemos perfectamente. Sé que en el paradigma del ingeniero en sistema, tal vez interpretar este tipo de gráficos se les haga más complicado, por eso se lo podría pasar a un diagrama de flujo. Entonces sería interesante que alguno de ustedes arme un diagrama de flujo de este mismo diagrama para que yo lo pueda adjuntar, de decir, bueno, y si utilizamos un paradigma que es transparente a los ingenieros en sistema, utilizamos un diagrama de flujo. Yo una vez hice eso para los Modem Dial-Up, para las señales de control, y les sirvió, digamos. Pero sigamos con este esquema, ¿sí? Fíjense que y estaría bueno porque ahí podríamos ver si lo comprendieron perfectamente. Entonces dijimos, tiene una tensión positiva, estamos tratando de ver qué nivel de tensión va a tener el 1, 1.
Entonces dijimos, nos fijamos en el nivel anterior, es positivo, y entonces si el nivel anterior es positivo, tenemos que adjudicarle al 1,1 menos 3 de valor de tensión. Se le adjudica menos 3 de valor de tensión. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Ahora tenemos que graficar 0,1. Entonces nos paramos en 0,1. Lo que tengo que verificar es cuál es su nivel de tensión anterior. Su nivel de tensión anterior, ¿cuál es? ¿Positivo o negativo? Bien, entonces nos vamos al nivel de tensión negativo, a la tabla, y le corresponde un nivel de tensión negativo de menos 3. ¿Sí? Nivel menos 3. Ahora vamos a graficar el 1,0. El 1,0. Entonces, el 1,0 tenemos que verificar qué ocurrió antes, si era una tensión negativa o positiva. ¿Qué tenemos acá? Tensión negativa. Si tiene tensión negativa el anterior, le corresponde el nivel 1 volt. ¿Sí? Y fíjense que acá ya hemos enviado 4 combinaciones 00, 10, 01, 10. Para el estudiante que me preguntaba recién, profe, yo veo hasta acá 3 niveles de tensión. Fíjense que hasta acá hemos trabajado con 2 niveles de tensión. Lo que pasa es que la codificación sigue este protocolo que tengo acá. ¿Ah? Entonces ahora veamos el 01 para que vean que no se repite el nivel de tensión, porque hay una correlación con el nivel de tensión anterior. Entonces, si yo ahora quiero codificar el 0,1, quiero codificar el 0,1, ¿verdad? Entonces, nuevamente es 0,1. 0,1. ¿El nivel de tensión anterior cómo es? Perfecto. Entonces, ¿qué le corresponde? 0,1 le corresponde más 3, ¿verdad? Según el protocolo que tenemos acá. Y le correspondió este nivel 0,1. Y así seguimos toda la secuencia. El codificador sigue esta secuencia. Fíjense que acá no hemos utilizado ninguno de estos dos valores, ¿no? Entonces, nuestro codificador lo que va haciendo es tomando los niveles de tensión que le corresponden en función del nivel de tensión anterior. ¿Qué hemos logrado? Enviar 2 bits por cada ciclo de la señal. Eso significa, mantengo constante el ancho de banda y duplico la velocidad de transmisión, o la tasa de bit, o visto desde la fuente, una fuente que trabaje con una tasa de información mayor que el canal de transmisión debido a su ancho de banda, yo puedo utilizar un código multinivel que permita compatibilizar la tasa de información con la velocidad de transmisión, o tasa de bit, o la capacidad de mi canal. Que acuérdense, la capacidad del canal, cómo debía ser respecto de la tasa de información o respecto de la tasa de bit o de la velocidad de transmisión. Mayor o igual era, tenía que ser. Exactamente, tiene que ser mayor o igual. Exactamente. Muy bien. Entonces seguimos. Ahora tenemos otro código multinivel PAM4. Este es sencillo y aquí sí vas a poder apreciar los 4 niveles que querías ver recién. Fíjense, para el 0, 0, menos 3, 0, 1, menos 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 3 volt. 4 niveles, y voy a tener las 4 combinaciones para enviar de a 2 bits. Y esto es inalterable. ¿Vamos bien hasta ahí? Fíjense que yo voy recibiendo, siempre voy a recibir en una secuencia serial todos los ceros y los unos lógicos que corresponden a los archivos que ustedes quieren transferir, que los tienen almacenados en la memoria. Voy a venir a un interfaz serial paralelo de 2 bits que va a ir incorporando la secuencia de unos y ceros que va recibiendo en función de lo que yo tengo acá en esta tabla y va a adjudicar niveles de tensión y en definitiva yo voy a sacar esta señal para ser transmitida, donde el tiempo del símbolo es este, pero el tiempo del bit, fíjense que va a ser la mitad del tiempo del símbolo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Porque acá hemos
incorporado el concepto de decir, bueno, ¿cómo hacemos para transportar mayor cantidad de bits manteniendo el mismo ancho de banda? Esta es la explicación que tenemos. Bien, vamos a pasar al próximo tipo de código. Vamos a ver lo que se llaman los códigos multitransmisión. Aquí ya estos códigos son utilizados, por ejemplo, cuando trabajamos con redes de fibra óptica, donde uno de los aspectos más relevantes es que cuando nosotros trabajamos con fibra óptica, la señal que inyectamos es luz. Esa señal es inyectada por láser o LED. Estos dispositivos, sobre todo los láser, es conveniente que estén la menor cantidad de tiempo posible encendidos. Entonces, cuando elegimos el 1 o el 0, podemos elegir el 0 encendido y el 1 apagado o al revés, pero lo importante va a ser las relaciones existentes entre las cantidades de unos y las cantidades de ceros, de manera tal de permitir que este tipo de códigos puedan garantizar de algún modo la eficiencia en el uso y la longevidad de los fotoconversores. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Bien, lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, cómo minimizar con este tipo de códigos multitransmisión, cómo vamos a minimizar la componente continua. Una forma de minimizar la componente continua, fíjense que nosotros vamos a ahora situarnos a ver qué ocurre cuando tenemos un 0. Este código lo que va a determinar es, se va a parar en la frontera, y si lo que viene es un 0 no va a haber transición, y si lo que viene es un 1 hay transición. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto, este tipo de estrategias, y tenemos esta forma de la señal. Como aquí lo que viene es un 0, no hay transición, lo que viene es un 1 es transición, ¿sí? Lo que viene a continuación es un 1, vuelve a haber transición, pero fíjense que pasa por el valor 0, el 1 también pasa por el valor 0 en este código multitransición MLT3, dice 3 es porque toma cuasi 3 niveles, sería un cuasi ternario. Ahora, fíjense, lo relevante acá es que cuando yo tengo una secuencia muy prolongada de unos, este tipo de códigos, como lo que viene es un 1, tengo transición. Lo que viene a continuación es un 1, tengo transición. Lo que viene a continuación es un 1, tengo transición hacia valores negativos. Lo que viene a continuación es un 1, hay transición. Lo que viene a continuación es un 1, hay transición, y así sucesivamente. Esto es lo que yo voy a lograr, digamos. Acá fíjense que esta estrategia que en el caso mío, bajo mi paradigma, como los electrónicos lo que buscamos son transiciones de tensión, es una forma de explicarlo. Otra forma es con un diagrama de flujo. Esto sería con un diagrama de flujo, lo mismo que expliqué acá, si yo me sitúo en los intervalos de transición. Acá se los dejo con el diagrama de flujo, por las dudas en su paradigma esto sea más entendible. Eso es más un grafo, profe. ¿Cómo? Eso es más un grafo que un diagrama. Sí, sería más un grafo, porque no tenés ninguna condición acá. Porque en definitiva la condición la está superponiendo acá y tendría que ir un rombo y no la está poniendo. Sí. Sería más un grafo, sí, tenés razón, más que un diagrama de flujo. Pero está más... Me ocurre que lo podríamos interpretar con eso, porque en sintaxis vemos ese tema. Transiciones de estado, en este caso. Por eso les dejo esta versión también. Para mí es más sencillo verificar lo que ocurre en los intervalos de transición. ¿Sí? Pero por las dudas, no sea para ustedes sencillo, tienen esta otra opción que puede estar más cerca de su paradigma. Muy bien. Ahora veamos la estrategia de códigos por bloque o por redundancia. Estos códigos por redundancia,
Ustedes ya lo han visto en ACO con el código Hamming. ¿Se acuerdan del código Hamming? Eran estos códigos de detección de errores, podían detectar errores e inclusive lo podían subsanar en forma automática. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Sí, se lo ve en ACO. Sí. En ACO, exacto. El bit de paridad es un bit de detección de errores, pero si el número de inversiones no deseadas es simétrica, no detecta nada, tanto para la paridad par o impar. Ahora, en cambio, el código de Hamming tiene algo muy importante, que es lo que es relevante y que cuando lo vieron ustedes en ACO dijeron, ¿y para qué nos metemos con este lío? Bueno, fíjense, básicamente acuérdense que Hamming decía, bueno, supongamos que yo tengo un código de 4 bits, o sea, mis datos los puedo codificar con 4 bits. Yo tengo que agregar bits que no pertenezcan al código de los datos, se convierten en bits redundantes porque no transportan información, pero acuérdense que a medida que yo voy aumentando la cantidad de bits redundantes, paso de detectar un error a detectar y corregir un error, a medida que voy aumentando bits redundantes. Entonces, vemos claramente, ya con Hamming, que ya lo vieron en ACO, vemos cómo estos códigos de bloque, que trabajan por redundancia, nosotros tenemos un código con una longitud n que siempre de longitud con n mayor que m. ¿Qué significa esto? Que los bloques que van a salir, o sea, los bits de salida respecto de los bits de entrada siempre van a ser mayores. ¿Hamming cumple con este requisito o no? ¿Se entiende esto? Tienen que recordar Hamming. Supongamos que yo tengo que enviar el octeto 8 ceros, que en ASCII corresponde a un código, ¿verdad? Que puede llegar a ser la letra A, supongamos. Quiere decir que yo envío esos 8 bits y en el otro extremo ya tengo la información correspondiente y puedo recrear la letra A. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, pero Entonces, un código redundante significa que ahora yo le voy a agregar a esos 8 que definen ese carácter, le voy a agregar 3 bits más. Y ustedes dicen, ¿para qué? Para que cuando yo envíe y lo reciba, las modificaciones entre los unos y ceros las voy a poder detectar y corregir en forma automática en función de esos 3 bits redundantes que yo agregué. Todo eso es lo que se explica con Hamming, con código de Hamming. Entonces, ¿para qué voy a utilizar estos bloques o códigos en bloque? Justamente, entre otras cosas, para poder detectar y corregir errores en tiempo real. El mismo código lo va a poder corregir. Obviamente voy a tener placas adaptadoras de comunicación y voy a tener encoder en el emisor y receptor que va a permitir generar el código y el receptor recibir ese código y detectar, por un lado, los errores y modificar esos 8 bits de manera tal que no contengan error. Eso por un lado. Pero por otro lado también lo que me va a permitir, por ejemplo, este código que estamos viendo acá, es el código 4B5B. Acuérdense que n siempre tiene que ser mayor que m. Entonces, me puede llegar también a servir para modificar las secuencias de unos y ceros. Y esas secuencias de unos y ceros puede traer también aparejado la mejora de la posibilidad de deshacernos de la componente continua e inclusive mejorar mucho el comportamiento del encendido y apagado de los láser o los LED en tendidos de fibra óptica. Entonces, estos códigos nos van a permitir modificar este comportamiento de la señal. Habitualmente utilizan como código de transmisión no retorno a cero invertido. Y lo que le agrego son bits redundantes que los tendré que codificar, evidentemente, en código no retorno a cero invertido. Se usa mucho en Fast Ethernet, en Giga Ethernet.
vamos a ver que acá en esta gráfica, por ejemplo, vemos un comportamiento de la tendencia a estar encendido el LED o el láser en función de la probabilidad de ocurrencia de los unos. Esto en forma estadística. ¿Sí? Una vez que estoy transmitiendo estadísticamente, yo lo que veo es que mi láser puede estar mucho más tiempo encendido porque hay mucha diferencia entre la cantidad de unos y de ceros. Pero volviendo a codificar, yo lo que puedo hacer es, fíjense cómo la variación entre encendidos y apagados se estabiliza bastante, ¿no? Entonces, esta es una de las funciones importantes de estos códigos multinivel. ¿Qué logré después que estudié los distintos tipos de códigos? Acuérdense, lo primero que relacionamos era, la primera pregunta era ¿para qué codificar? Y vimos que tenemos que resolver problemas de componentes de continua, problemas de ancho de banda, problemas de eficiencia espectral, que acabamos de resolverlo, porque acuérdense, la eficiencia espectral, ¿a qué era igual? Yo les hice anotar la clase pasada. Otra fórmula que la tienen que tener siempre a mano. ¿A qué era igual la eficiencia espectral? ¿Se acuerdan ustedes? Anótenla. Y las próximas clases quiero que ustedes tengan todos los stickers ahí pegados, ¿no? Porque fíjense que el número de fórmulas es finito, no debe llegar a ser ni 8 fórmulas en total. Era C, capacidad del canal, dividido el ancho de banda. Entonces, yo aumento mi eficiencia espectral si mi ancho de banda, nu, letra griega nu, eficiencia espectral, es igual a C, capacidad del canal, dividido el ancho de banda utilizado. Entonces, para aumentar la eficiencia espectral, o aumento la capacidad del canal o disminuyo el ancho de banda. Y acuérdense que la velocidad de transmisión o tasa de bit o tasa de información, visto desde la teoría de la información, tenía que ser menor o igual a la capacidad del canal. ¿Se acuerdan? De lo que vimos recién. Entonces, trabajemos con la igualdad. Quiere decir que yo puedo reemplazar a la capacidad del canal por R mayúscula en la igualdad. Entonces, mi eficiencia espectral con un código multinivel va a aumentar, porque voy a poder aumentar la velocidad de bit que voy a transmitir manteniendo el ancho de banda, ¿se acuerdan? Que era lo que hicimos con los códigos MLT3, perdón, el PAM4 y el 2B1Q, que yo, manteniendo constante el tiempo del símbolo, utilicé la mitad del tiempo del bit para enviar un bit y la otra mitad para enviar el otro bit. Entonces vemos cómo nosotros logramos solucionar el problema de la eficiencia espectral. Y también con los códigos de bloque, la detección y corrección de errores. El sincronismo vimos que con el código MLT3 también lo mejoramos. Entonces, lo que hemos visto que con códigos multitransmisión, códigos multinivel y toda la clasificación que vimos en la clase anterior, hemos podido resolver, digamos, estos conceptos que están vinculados entre sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Puede repetir cómo hacemos para mantener el ancho de banda constante y modificar la velocidad? Eh, vamos a... Acá está. No lo encontraba el puntero. Vamos a utilizar esto. Fíjense, todo esto que tengo yo acá es el tiempo del bit, ¿verdad?
Pero fíjense que, bueno, no me sale vertical, pero acá uso la mitad del tiempo del bit para cada bit. Ahí me salió derecho. Quiere decir que el tiempo del bit acá para uno es este que tengo acá y para otro que tengo acá. Y todo esto es el tiempo del símbolo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí sí. Hasta ahí sí. Y acuérdense que vamos acá, lo vamos a ver en esta gráfica que les puse acá. Acá. Ahora, el tiempo del símbolo, yo estoy enviando, el tiempo del símbolo define el ancho de banda, ¿verdad? Fíjense que el tiempo del símbolo no se modificó. Lo que yo he modificado es el tiempo del bit. El tiempo del bit ahora es igual a la mitad. Por lo tanto, dupliqué la velocidad de transmisión, manteniendo constante el ancho el ancho de banda porque el tiempo del símbolo no se ha modificado. ¿Ah? Porque el tiempo del símbolo es el que me define el ancho de banda del primer nulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ahí lo entendí. Pensé que era el tiempo del bit el que definía el ancho de banda y no es, claro, es el del símbolo. Claro, es el del símbolo. Por eso es que yo constantemente les hago preguntas relacionadas con las fórmulas que estamos utilizando y que venimos analizando para que no se las olviden, para que vean cuáles son las fórmulas relevantes y cómo las tenemos que hacer interactuar para poder entender cómo se relacionan estos conceptos que estamos analizando. ¿Eh? Para que se preparen para las evaluaciones. Vamos acá. Una consulta. Sí. ¿Qué ventaja tiene utilizar el código 2B1Q con respecto al PAM4? Bueno, este código, el 2B1Q, que es un poco más complejo que el anterior, tiene un mejor comportamiento respecto a las inestabilidades de la línea de transmisión. Pero en lo que ustedes llaman el retardo primario, que es el procesamiento de la señal en su placa de comunicación, demora más que un código mucho más simple como el PAM4. Entonces, volviendo a la cuestión de los juegos en línea, hay un retardo de procesamiento que ustedes tienen en su ordenador. ¿Sí? Entonces, allí es donde ustedes es mucho más eficiente trabajar con un código de este tipo que con un código adaptativo como el que tenemos acá, el 2B1Q. Y algo que también tienen que sumar y que lo vamos a ver cuando veamos los puertos de comunicación, vamos a ver los puertos de video, y hay otro retardo que tienen que sumar y es el retardo entre que ustedes ejecutan un control con su control remoto y lo visualizan en el monitor. Y ustedes a veces utilizan televisores como monitores y se vinculan a través de HDMI. Pero existen otro tipo de interfaces. Y HDMI, por ejemplo, tiene también distintas versiones. La última HDMI 2.1 es la que le garantiza justamente minimizar esos retardos de acuerdo al procesamiento de la señal de video que está digitalizada y que la envían desde tu ordenador hasta el muestreador, que en este caso puede ser o un televisor o un monitor de terminal. Allí se les va a sumar otro retardo. Cuando veamos puertos, vamos a hablar en profundidad sobre esto y vamos a ver por qué cuando ustedes ponen modo juego, qué es lo que les conviene a la hora de que su interfaz, si es HDMI 2.1, les va a permitir poner en modo juego y lo que va a inhabilitar son muchas de las funciones vinculadas con la profundidad del color, etcétera, pero va a mejorar notablemente en cuanto al rendimiento de la velocidad con la cual se muestrea. Entonces, estos retardos que termina convirtiéndose en un delay global, tiene un origen
en el manejo de los códigos. No es lo mismo un conversor, un encoder que maneje este código adaptativo con uno que maneje un código preestablecido. Después se le va a sumar la cuestión del muestreo a través de los puertos de comunicación, que ya lo vamos a ver más adelante. Y después se va a sumar, allí sí, el retardo que va a generar la red cuando veamos los enlaces de última milla, cuando veamos módem. Entonces ahí vamos a poder englobar todos los conceptos vinculados con el retardo, aunque después terminan llamándole ping ustedes, pero que ya los vamos a analizar en profundidad. Pero acá es el génesis, cómo en la placa captura de comunicación utilizar un código u otro requiere tiempos de procesamiento de la señal. Bien, gracias, profe. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay otra pregunta, nos vemos la clase que viene, según la planificación. Después ustedes tienen, con la profesora Laura Ligorria, van a tener el trabajo práctico de capacidad de canal, es lo que veo en la planificación. Bueno, muy bien. Bueno, profe, gracias. ¿Les sirvió la clase? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. ¿Les gustó la música? Bien. Muy bien. ¿te gusta? Bien. Pero hay algo más que les quiero, antes que me olvide, menos mal que hay algo que quiero compartir con ustedes, antes que me vaya, porque está vinculado con la estrategia de comunicación y aprendizaje que les vengo planteando. Acá voy a compartir esto. Es un videito corto de 15 minutos. Ustedes hoy le llaman reaccionar a un video, ¿verdad? Entonces les voy a pedir que reaccionen a este video. Es decir, lo vean y vinculen con lo que les planteé respecto de la eutagogía y los entornos personales de aprendizaje. Entonces, la próxima clase háganme acordar de que hablemos unos minutitos sobre esto, porque me interesa que ustedes como ingenieros se vayan formando en estos nuevos sistemas de aprendizaje que están vinculados con el conectivismo. Muy bien, los dejo descansar. Nos vemos la próxima clase, según la planificación y en el horario habitual de cursado. Muy bien, hasta luego. Bye, profe. Chao, profe. Chao, chao.